Alemania, noviembre de 1918. La Gran Guerra acababa de terminar con una derrota que nadie había esperado. El Kaiser había huido a Holanda en un tren blindado, dejando atrás un imperio en ruinas. En ese momento, el país se partía en dos por revueltas callejeras. Los comunistas en un lado, los nacionalistas en el otro, y en medio una república de Weimar que nadie sabía cómo gobernar. Los aliados, reunidos en Versalles, exigían reparaciones que superaban el oro de todo el planeta. 132.000 millones de marcos oro. En Berlín, un obrero de la fábrica Siemens cobraba su salario semanal, 200 marcos. Con eso compraba pan negro, un trozo de carne de caballo, una botella de leche agria para sus hijos y hasta un poco de carbón para la estufa. 2 años después, el mismo salario no alcanzaba ni para un huevo. En 1923, un billete de 1 billón de marcos no valía el papel en que estaba impreso. Esta fue la historia de cómo el dinero murió en menos de un lustro, y de lo que enseñó sobre la fragilidad de todo lo que creíamos sólido. Todo empezó con una deuda imposible. El Tratado de Versalles obligó a Alemania a pagar 132.000 millones de marcos oro, una cifra que equivalía a 3 veces su Producto Interior Bruto anual. Para cumplir, el gobierno recurrió a la máquina de imprimir billetes. Al principio pareció una solución técnica, emitir papel para cubrir gastos mientras la economía se recuperaba de la guerra. En 1919, la cantidad de dinero en circulación era de 50.000 millones de marcos. En 1921 ya superaba los 200.000 millones. La inflación, que en 1913 había sido del 2%, alcanzó el 300% anual en 1922. Pero aquello fue solo el aperitivo. La gente notaba que los precios subían, pero aún podía planificar la semana. 1 kilo de pan costaba 3 marcos en 1920, 163 en 1922. El gobierno culpaba a los especuladores, a la guerra, a los aliados. Nadie admitía que la prensa del Reichsbank trabajaba turnos dobles. El punto de no retorno llegó en enero de 1923, cuando tropas francesas y belgas ocuparon el Ruhr, la cuenca industrial que producía el 80% del carbón y el 70% del acero alemán. Los obreros respondieron con huelgas pasivas. Pararon las fábricas, sabotearon las vías, se negaron a trabajar para los ocupantes. El gobierno, incapaz de recaudar impuestos en una región paralizada, decidió pagar los salarios de 2 millones de huelguistas con billetes recién impresos. Fue como echar gasolina a un incendio que ya ardía. En mayo de 1923, los precios se duplicaban cada 3 días y medio. Para agosto, cada 48 horas. La hiperinflación había nacido, y con ella un mundo donde el tiempo valía más que el dinero. Imagina despertarte un martes y descubrir que tu sueldo de ayer ya no compraba ni la mitad del pan. Los precios cambiaban varias veces al día. Los tenderos marcaban los estantes con tiza y los borraban cada hora, sudando mientras calculaban. 1 kilo de pan costaba 250 marcos en enero de 1923, 3.500 en julio, 1,5 millones en septiembre, 200.000 millones en noviembre. Un traje que valía 300 marcos en 1922 costaba 200 millones un año después. La gente quemaba billetes en las estufas porque daban más calor que la leña comprada con ellos. Los niños jugaban a hacer cometas con fajos de billetes de 1 billón, lanzándolos desde los tejados de Charlottenburg. El viento se llevaba millones y nadie se agachaba a recogerlos. El dinero había dejado de ser dinero. Era papel pintado. ¿Cómo se vive cuando el valor se evapora en horas? Los alemanes inventaron estrategias que hoy suenan a ciencia ficción distópica. Los obreros cobraban 2 veces al día, a las 10 y a las 3, y corrían a gastar el dinero antes de que perdiera valor. Las amas de casa llevaban carretillas llenas de billetes al mercado de Alexanderplatz, empujando entre multitudes que olían a sudor y desesperación. Los restaurantes imprimían menús en blanco para rellenar los precios a mano cada mediodía, con camareros gritando actualizaciones desde la cocina. Un empresario de Múnich pagó a sus trabajadores con botellas de vino Riesling
porque el dinero se devaluaba entre la fábrica y el banco. Los ahorros de toda una vida se volatilizaron. Una viuda que tenía 100.000 marcos en el banco en 1921 podía comprarse un par de zapatos usados en 1923. Punto, nada más. La clase media fue la gran víctima. Los funcionarios, profesores y pequeños ahorradores vieron cómo sus rentas fijas se convertían en polvo. Un juez que ganaba 800 marcos al mes en 1913 cobraba lo mismo en 1923, pero con eso no compraba ni un café en un local de segunda. Los especuladores, en cambio, se hicieron millonarios de la noche a la mañana. Quien tuviera acceso a divisas extranjeras, dólares, francos suizos, libras esterlinas, compraba fábricas enteras por una fracción de su valor real. Hugo Stines, un industrial del carbón con olfato de tiburón, adquirió 1.500 empresas en 2 años, pagando con préstamos que luego devolvía con billetes sin valor. Pidió 100 millones de marcos en junio, compró minas y navieras, y en noviembre devolvió un saco de papel que no valía ni el transporte. Los extranjeros llegaban en tren con maletas de dólares y se llevaban antigüedades, tierras y edificios por precios ridículos. Un castillo renano que valía 10 millones de marcos en 1918 se vendió por $500 en 1923. Un turista estadounidense compró un bloque de apartamentos en Kurfürstendamm por el precio de un reloj de bolsillo. La psicología colectiva se quebró como un espejo bajo un martillo. La gente perdió la fe no solo en el dinero, sino en cualquier institución que prometiera estabilidad. Los contratos a largo plazo dejaron de existir. Nadie prestaba dinero porque nadie sabía cuánto valdría al día siguiente. Los matrimonios se rompían por discusiones sobre si cambiar los ahorros por oro, por un saco de patatas o por un cerdo vivo. Los suicidios se multiplicaron. En Berlín, un hombre se ahorcó en su cocina tras descubrir que su pensión de 50 años de trabajo no alcanzaba para un billete de tranvía. Los periódicos publicaban crónicas diarias de desesperación. Hoy he vendido mi piano de cola por 1 kilo de mantequilla y 3 huevos. Un profesor de literatura en Hamburgo escribió en su diario: mis libros valen más como combustible que como conocimiento. Y aún así, la vida seguía respirando bajo el caos. Los mercados negros florecieron en sótanos húmedos y callejones oscuros. El trueque se convirtió en moneda corriente. Un dentista aceptaba un saco de carbón por una extracción complicada. Un médico cobraba en huevos frescos o en botellas de schnapps. Las ciudades organizaban cocinas comunitarias donde se servía sopa aguada a cambio de herramientas oxidadas o ropa usada. En el campo, los campesinos se negaban a vender trigo por papel y exigían sal, clavos, tela o café real. Un granjero de Baviera cambiaba un saco de harina por un par de botas hechas a mano. La economía real, la que produce pan, zapatos y carbón, nunca dejó de funcionar. Solo el dinero había muerto, y con él la ilusión de que un número en un papel garantizaba el futuro. El gobierno intentó medidas desesperadas que solo aceleraron el desastre. En agosto de 1923 creó el Rentenmark, una moneda respaldada por hipotecas sobre tierras y fábricas. Pero nadie confiaba. Los billetes viejos seguían inundando las calles. Entonces llegó Hjalmar Schacht, un banquero con fama de mago y nervios de acero. En noviembre de 1923 lanzó una reforma radical. El Rentenmark se cambiaría 1 a 1 por el viejo marco, pero solo habría 3.200 millones en circulación, respaldados por oro y activos reales. La impresión masiva cesó de golpe. Las prensas del Reichsbank se pararon con un chirrido que sonó como un suspiro de alivio. Los precios se estabilizaron en días. 1 kilo de pan que costaba 200.000 millones de marcos. El 15 de noviembre valía 2 Rentenmarks el 20. La confianza volvió porque la cantidad de dinero dejó de crecer sin control. La gente llevó sacos de billetes viejos al banco y salió con un puñado de nuevos que por primera vez en meses compraban algo. Pero el daño estaba hecho. Entre 1914 y 1923, el marco perdió el 99,9999999% de su valor.
Una moneda que compraba un kilo de oro en 1913 no alcanzaba ni para un gramo en 1923. La clase media alemana fue aniquilada. Los ahorristas se convirtieron en mendigos que empujaban carretillas. Los deudores, en cambio, se libraron. Una hipoteca de 50.000 marcos se pagaba con un billete de tranvía. Los grandes ganadores fueron quienes tenían deudas, activos reales o acceso a divisas. Un granjero que tenía 10 hectáreas en 1921 seguía teniéndolas en 1924 y su valor real se había multiplicado por 1000 en términos de poder adquisitivo estable. Un joyero que escondió oro bajo el suelo de su tienda compró 3 edificios en 1925. Si estás siguiendo esta locura con atención, considera suscribirte. Hay lecciones aquí que ningún libro de economía explica tan crudo como las calles de Berlín en 1923. La hiperinflación dejó cicatrices profundas que tardaron generaciones en cerrarse. La desconfianza en el dinero se instaló en la cultura alemana como una sombra permanente. Cuando en 1948 se creó el Deutsche Mark tras la Segunda Guerra Mundial, los alemanes hicieron cola para cambiar sus ahorros con una mezcla de alivio y trauma grabado en los ojos. El Bundesbank, creado en 1957, recibió un mandato sagrado. Nunca más inflación por encima del 2%. Esa obsesión explica por qué Alemania lidera hoy la resistencia a imprimir dinero en Europa. La memoria de 1923 está grabada en su ADN económico, un recordatorio tatuado de que la estabilidad no es un lujo, sino una necesidad vital. ¿Qué protegió a los que sobrevivieron? 3 cosas simples pero inquebrantables. La primera, activos reales: oro, tierras, fábricas, cualquier cosa que no se pudiera imprimir. Un granjero que tenía 10 hectáreas en 1921 seguía teniéndolas en 1924, y su valor real se multiplicó porque la tierra no se devalúa con prensas. Segundo, habilidades productivas. El herrero que forjaba herramientas nunca pasó hambre, porque la gente necesitaba martillos, clavos y herraduras, aunque el dinero valiera cero. El panadero que amasaba 200 panes al día cambiaba hogazas por carbón, por tela, por cualquier cosa útil. Tercero, acceso a divisas fuertes. Quien cambiaba marcos por dólares en 1922 compraba Berlín entero en 1923. Un dólar que valía 4,2 marcos en 1914 costaba 4,2 billones en noviembre de 1923, pero seguía siendo un dólar capaz de comprar una casa. La lección es brutalmente simple. Cuando el dinero se imprime sin límite, cualquier activo con suministro fijo se convierte en refugio. El oro alcanzó precios astronómicos en marcos, pero su valor en dólares se mantuvo estable. Una onza que costaba 170 marcos en 1918 costaba billones en 1923, pero seguía siendo una onza de metal precioso. Lo mismo con la tierra. Un terreno en Baviera que valía 10.000 marcos en 1920 se vendía por $100 en 1923. Pero el terreno no desapareció. Siguió allí, produciendo trigo o albergando vacas. Las acciones de empresas sólidas, los bienes raíces, el ganado. Todo lo que no dependía del papel del Reichsbank sobrevivió e incluso prosperó. Otro detalle clave: la velocidad importa más que la cantidad. Quien detectó la inflación en 1921 y convirtió sus marcos en dólares, en oro o en un saco de harina salió indemne. Quien esperó a 1923 perdió todo en una semana. La hiperinflación no avisa con campanas. Empieza como una inflación moderada del 20% mensual y explota cuando la confianza se rompe. En Weimar, el punto de inflexión fue la ocupación del Ruhr el 11 de enero de 1923. En Venezuela, 2018, fue la caída del petróleo por debajo de $30 el barril. En Zimbabue, 2008, la expropiación de granjas blancas. Siempre hay un detonante visible, pero el combustible es la impresión descontrolada que lleva meses o años acumulándose. Y aquí va la parte que nadie quiere oír. La hiperinflación no es un accidente natural como un terremoto. Es una elección política deliberada.
El gobierno de Weimar podría haber subido impuestos progresivos hasta el 60% de la renta, como hizo Inglaterra tras la guerra. Podría haber recortado gastos públicos a la mitad, despidiendo a cientos de miles de funcionarios. Podría haber declarado la bancarrota parcial y renegociado las reparaciones, como hizo Francia en 1871. En lugar de eso, eligió imprimir para evitar el dolor inmediato. Los políticos sabían que la inflación erosionaba las deudas públicas y privadas, pero no admitieron que también destruía a la clase media que sostenía la República. Cuando los aliados exigieron pagos en oro, Berlín respondió con más billetes. Fue una huida hacia adelante que terminó en el abismo el 20 de noviembre de 1923. Los economistas llaman a esto señoreaje. El beneficio que obtiene un gobierno al imprimir dinero y gastarlo antes de que los precios suban. En condiciones normales, es una fuente de ingresos discreta, como un impuesto invisible. En hiperinflación, se convierte en un robo masivo que devora los ahorros de todos. Entre 1922 y 1923, el señoreaje financió el 90% del gasto público alemán. El Estado vivió a costa de robarle el poder adquisitivo a sus ciudadanos día tras día. Y cuando el dinero dejó de aceptarse en las tiendas, el señoreaje también murió, dejando al gobierno sin ingresos y a la población sin nada. La estabilización de 1924 no fue magia ni suerte. Schacht impuso 3 reglas de hierro que cualquier economía en crisis podría copiar: límite estricto a la emisión monetaria, equilibrio presupuestario absoluto y respaldo en activos reales que la gente pudiera tocar. El Rentenmark funcionó porque la gente creyó que no se imprimirían más. La cantidad total estaba grabada en piedra. La confianza volvió cuando la oferta de dinero dejó de crecer como un cáncer. En 1924 se creó el Reichsmark, respaldado por oro, y la pesadilla terminó. Pero la sociedad alemana nunca volvió a ser la misma. La clase media destruida buscó salvadores extremos, y el vacío dejó espacio para voces que prometían orden a cualquier precio. Los ecos de Weimar resuenan hoy en países que repiten los mismos errores. En Argentina, la inflación superó el 100% en 2023 y siguió subiendo. En Turquía, alcanzó el 85%. En Venezuela, los precios se multiplicaron por millones entre 2016 y 2019. Los patrones son idénticos: déficits fiscales crónicos que devoran el 10% del Producto Interior Bruto o más, impresión monetaria para tapar agujeros, pérdida de confianza que lleva a la estampida hacia el dólar. La diferencia es la velocidad. Hoy, con transferencias electrónicas y APS bancarias, el dinero huye en segundos. En 1923, hacía falta un tren blindado para sacar oro del país. En 2025, basta un clic en una billetera electrónica de criptomonedas o una transferencia a Singapur. ¿Qué harías tú si mañana los precios se duplican cada 48 horas? La respuesta de Weimar es clara y brutal. Diversifica antes de que sea tarde. Un 10% en oro físico guardado en casa, no en un banco. Un 20% en activos extranjeros, acciones globales, bonos en dólares o euros estables. Un 30% en habilidades que produzcan valor real. Aprender a cultivar un huerto, reparar motores, programar software, destilar alcohol o cualquier oficio que la gente necesite cuando el papel falle. El resto en liquidez que puedas gastar el mismo día. Recuerda la clave: gasta antes de que se evapore. No es consejo financiero de un asesor con traje. Es arqueología económica extraída de las ruinas de Berlín, donde los que aplicaron esta fórmula en 1923 compraron media Alemania en 1924 por el precio de un desayuno. La hiperinflación de Weimar no fue solo una catástrofe económica con gráficos y números. Fue un experimento social a gran escala que demostró cuánto depende la civilización de un trozo de papel con números impresos. Cuando ese papel pierde significado, las reglas cambian en días. Los contratos se rompen porque nadie cumple promesas en una moneda muerta. Las jerarquías se invierten. El deudor que debía 50.000 marcos se convierte en rey al pagar con un billete, mientras el acreedor se queda con nada.
Los ahorristas se convierten en mendigos empujando carretillas por Unter den Linden. Es un recordatorio crudo de que el dinero no es riqueza, es confianza colectiva. Y la confianza, como demostró Alemania hace un siglo, puede evaporarse en un instante cuando las prensas rugen sin control. Para entender la profundidad del trauma, piensa en una familia berlinesa típica de 1922. El padre, un profesor de latín, cobraba 500 marcos al mes. Con eso pagaba el alquiler de un piso de 3 habitaciones en Kreuzberg, la escuela de los niños, comida decente y hasta un viaje al campo en verano. En julio de 1923, los mismos 500 marcos, ahora impresos en billetes nuevos cada semana, no alcanzaban para el alquiler. La madre vendía la vajilla de porcelana por un saco de patatas. Los niños dejaban la escuela para empujar carretillas de billetes. En noviembre, la familia quemaba los libros del padre en la estufa porque daban más calor que la leña. El latín no compraba pan, pero un martillo forjado por el vecino sí. Esa familia representaba a millones, la clase media que sostenía la República pulverizada en meses. Otro ejemplo, una fábrica de zapatos en Dresde. En 1921 empleaba a 200 trabajadores y exportaba a media Europa. En 1923, el dueño pagaba salarios diarios en fajos que pesaban kilos. Los obreros corrían a comprar cuero crudo porque los zapatos terminados se devaluaban antes de llegar al mercado. La fábrica cerró en octubre. El dueño cambió las máquinas por sacos de harina y sobrevivió como panadero. Los trabajadores, sin habilidades transferibles, terminaron en cocinas comunitarias. La lección, la producción real sobrevive, pero solo si se adapta al trueque. En el campo, la historia fue diferente, pero igual de reveladora. Un granjero en Sajonia tenía 15 hectáreas y 3 vacas en 1921. Se negó a vender leche por marcos desde 1922. Cambiaba litros por herramientas, por tela, por sal. En 1923, su granja valía billones en papel, pero él comía 3 veces al día y sus vacas seguían mugiendo. En 1924, con Rentenmarks estables, vendió excedentes y compró 2 hectáreas más al vecino arruinado. La tierra no mintió, el papel sí. Los extranjeros fueron los grandes depredadores. Un comerciante holandés llegó a Múnich con 1000 florines en 1922. Cambió por marcos, esperó un año, y en 1923 compró una cervecería entera por el equivalente a $200. La cervecería producía 50.000 litros al año. Él la revendió en 1925 por una fortuna en florines estables, similar con americanos, suizos, suecos. Llegaban con maletas, se iban con títulos de propiedad. Alemania se vendió a sí misma por centavos. La ocupación del Ruhr merece capítulo propio. El 11 de enero de 1923, 60.000 soldados franceses entraron en Essen. Los obreros de Krupp pararon las acerías. El gobierno pagó 2 millones de salarios con impresión fresca. Francia extrajo carbón con prisioneros y técnicos propios, pero la resistencia costó a Alemania 4 billones de marcos en billetes nuevos. Cada tonelada de carbón no extraída era un fajo de billetes impresos. El Ruhr, que producía 100 millones de toneladas al año preguerra, cayó a cero. La ocupación duró hasta 1925, pero el daño monetario se hizo en 1923. El dólar como refugio fue otra constante. En 1914, $1 igual a 4,2 marcos. En julio de 1923, un dólar valía 353.000 marcos. En noviembre, 4,2 billones. Un profesor que cobró en divisas por clases privadas, quien tenía $100 en 1921, compró un edificio de 6 apartamentos en 1923. Los cambistas clandestinos operaban en cafés, bajo mesas, con guardias armados. Un dólar físico valía más que 1000 promesas del Reichsbank. Los billetes mismos cuentan la historia. En 1922, el billete más alto era de 50.000 marcos. En julio 1923, 1 millón. En septiembre, 100 millones. En noviembre, 100 billones. El papel escaseó. Imprimían en una cara. Los billetes de emergencia de ciudades,
circulaban con imágenes locales. Un minero en Essen, un castillo en Heidelberg. Eran bonitos, pero inútiles al día siguiente. La estabilización del 20 de noviembre fue un parto doloroso. Schacht anunció el Rentenmark el 15. El 20, los precios cayeron 90% en horas. La gente quemó billetes viejos en hogueras públicas. El Reichsbank cambió un Rentenmark por 1 billón de marcos viejos. Un saco de 20 kilos se convertía en un billete. La psicología cambió. La escasez artificial restauró la fe. El coste social fue devastador. 300.000 pequeños ahorradores perdieron todo. La tasa de suicidios en Berlín alcanzó 700 en octubre solo. Familias enteras se envenenaron con gas. La natalidad cayó. ¿Para qué traer niños a un mundo sin futuro? La emigración se disparó. 400.000 alemanes dejaron el país entre 1923 y 1925, muchos con una maleta y habilidades manuales. Los deudores ganaron la lotería inversa. Un empresario con préstamo de 1 millón de marcos en 1921 lo pagó con un fajo en 1923. Bancos quebraron. El Dresdner Bank perdió 80% de depósitos. El sistema financiero se reconstruyó con capital extranjero, atando a Alemania a Wall Street. La lección política fue la más amarga. La República de Weimar, nacida en 1919, murió en parte por la hiperinflación. La clase media arruinada votó por extremos en 1930. Hitler prometió dinero sólido y trabajo. Ganó porque la memoria del caos era fresca. Comparaciones modernas abundan. Venezuela 2018. Inflación de 1,6, 9, 8, 4, 8, 8%. Causas: déficits del 30% del Producto Interior Bruto, impresión para pagar salarios públicos, caída del petróleo. Zimbabue 2008. 79,6 billones por ciento mensual. Causas: expropiaciones, impresión para veteranos de guerra. Hungría 1946. 41,9 billones por ciento mensual tras la guerra. Siempre el mismo cóctel: crisis más impresión, más pérdida de fe. La tecnología acelera todo. En 1923, el pánico tardaba días en propagarse por telégrafo. Hoy, un tuit presidencial mueve miles de millones en segundos. Bitcoin, stablecoins, transferencias instantáneas. Herramientas que no existían en Weimar, pero que cambian el juego. La diversificación es la armadura. 10% oro físico. Una onza cuesta $2.000 hoy. Pero en hiperinflación compra meses de comida. 20% activos extranjeros, fondos cotizados globales, bonos suizos. 30% habilidades. Un electricista nunca pasa hambre. Liquidez diaria. Gasta antes de que se evapore. Weimar enseñó que el dinero es un acuerdo social. Cuando el acuerdo se rompe, vuelve el trueque. Pero el trueque escala mal. Por eso la estabilización requiere límite creíble. Schacht lo entendió. 3.200 millones de Rentenmarks, ni uno más. La gente creyó porque vio las prensas paradas. El legado cultural persiste. Los alemanes ahorran el 10% de sus ingresos, prefieren efectivo y desconfían de la deuda. El milagro económico de la década de 1950 se basó en moneda dura y exportaciones. La Unión Europea hoy refleja eso. Alemania frena la expansión cuantitativa del Banco Central Europeo por miedo al fantasma de 1923. Los casos individuales ayudan a ilustrar mejor la situación. Frau Müller, viuda de guerra, tenía 50.000 marcos en 1921. En 1923, el dinero había perdido tanto valor que apenas le alcanzó para comprar un par de medias. Por su parte, su vecino, Herr Schmidt, cambió 500 marcos por $100 en 1922. Un año después, en 1923, compró la casa de Frau Müller por apenas $50. Ella terminó alquilando una habitación en su antigua vivienda, mientras que él prosperó.